No era un venado. Nunca he tenido demasiada suerte que digamos. Hablo en todos los sentidos, desde la escuela, el trabajo, las mujeres. Siempre que creo que todo me está saliendo bien, algo pasa. Y lo mismo sucedió cuando renuncié al trabajo de farmacia. El motivo por el cual decidí salirme de ese trabajo era porque en mi turno siempre desaparecían medicamentos. Obviamente yo no los robaba, pero sospecho que un compañero era el que tenía la culpa de los medicamentos que desaparecían. Giovanni. No estoy diciendo que él se los robara. Estoy diciendo que era demasiado distraído y que a veces se le iban medicamentos que no cobraba. La cuestión era que, como no había pruebas sólidas de que fuera su culpa, los medicamentos faltantes nos lo cobraban a todos los del turno en partes iguales, cosa que por supuesto a mí no me parecía justo y por eso renuncié. En el lapso de tiempo en que me salí de la farmacia y antes de que entrara a trabajar a otro lado, me fui de viaje con un primo. Ese primo era trailero, y aunque en teoría los traileros no pueden llevar acompañantes, creo que todos sabemos que sí lo hacen. Me reservaré el nombre de la compañía en la que mi primo trabajaba, y tampoco diré de dónde salimos ni a dónde fuimos. El viaje era bastante largo, desde una punta del país hasta la otra punta. Por lo tanto, tomando en cuenta los límites de velocidad que la empresa les permitía, el viaje sería de 2 días. La primera noche nos agarró en un tramo de la carretera que estaba rodeado por un monte lleno de grandes árboles muy frondosos. Mi primo me venía platicando sobre los accidentes que le había tocado ver en los más de 9 años que llevaba trabajando en la carretera. En ese tramo justamente me estaba hablando de que en el accidente más fuerte que le tocó ver fue cuando iba a Los Cabos. En ese viaje se había llevado a su novia en el tráiler. En aquel entonces su novia estaba estudiando la universidad, pero el viaje fue en las vacaciones entre julio y agosto, por eso había podido llevarla. El accidente había sido muy estrepitoso. Pasó en un tramo de la carretera de solo 2 carriles, uno en cada sentido. Mi primo iba en dirección norte-sur, era de noche. A pesar de que venía platicando con su novia, se dio cuenta que el tráiler se estaba acercando por el otro carril. A pesar de que venía platicando con su novia, se dio cuenta que el tráiler que se estaba acercando por el otro carril venía raro. Entonces lo que hizo fue pisar el acelerador a fondo y rebasó al tráiler que llevaba enfrente. Para hacer eso, tuvo que pasarse al carril contrario, rebasar y luego reincorporarse a su carril, pues en cuanto se reincorporó, el tráiler que mi primo había notado raro se cambió de carril bruscamente y se impactó directo contra el tráiler que mi primo había rebasado. El impacto fue tan fuerte que la caja de uno de los tráilers se desprendió y se fue a estrellar contra un tercer tráiler, dejando un montón de escombros que bloquearon 2 carriles durante horas. Los conductores de los 3 tráilers murieron antes de que llegara la ayuda. Si mi primo no hubiera rebasado, él hubiera sido el que recibiera el impacto de la caja que se desprendió y habría muerto. Pero la historia no terminó ahí, sino que mi primo me aseguró que cada que le tocaba pasar por ese tramo y miraba por el retrovisor, podía ver cómo sucedía el choque otra vez. Yo no tenía ningún motivo para dudar de lo que me estaba diciendo. No mencionó nada de ningún fantasma, así que no estaba tratando de asustarme. Le pregunté por qué creía que eso sucedía. Me respondió que no sabía mucho de esas cosas, pero que alguna vez había escuchado que los espejos eran especiales y que tenían ciertas peculiaridades, como que podían almacenar fragmentos de tiempo, cuando en ese fragmento ocurría alguna muerte. La plática se estaba poniendo muy interesante. Por eso, a pesar de que ya llevábamos viajando más de 12 horas, no sentía que el sueño me estuviera pasando. Supongo que también ayudó el café, la coca y el Red Bull. En eso, uno de sus compañeros le habló por radio. Mientras mi primo lo atendía, yo me puse a mirar por la ventana. La verdad, no había nada interesante para ver, solo era un monte lleno de árboles. Cuando mi primo ya no estaba hablando con su compañero, le pregunté si alguna vez le había pasado algo tipo paranormal, no como lo del retrovisor, sino algo más directo. Me respondió que no, pero que al compañero con el que había estado hablando sí le había pasado una cosa. En una ocasión que ese compañero estaba comiendo en uno de los locales que hay en la carretera, al salir ya para irse,
Vio a un viejito caminando descalzo y apoyándose en un bastón. Fue con él y le preguntó si quería un aventón, y el viejito aceptó. Ambos subieron al tráiler y se fueron. El señor no hablaba mucho, así que el compañero iba concentrado manejando. Como a las 3 horas se dio cuenta que iba solo. No llevaba a nadie, el viejito había desaparecido. Luego que me contó eso, le dije a mi primo que la historia era curiosa, pero que ya había escuchado muchas historias parecidas. Le comenté que yo estaba esperando escuchar algo sobre nahuales, a lo que mi primo se rió y me dijo que esas cosas no existían. Yo insistí en que los nahuales eran muy reales. Entonces me dijo, no seas terco, esas madres no existen. Es más, te apuesto 3,000 pesos que de aquí a un año no vas a encontrar a nadie que haya visto a un nahual. Yo acepté la apuesta. Así quedó el tema y nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa. En eso, mi primo puso las luces largas y bajó la velocidad porque en la carretera estaba empezando a ser opacada por un poco de neblina. Esa neblina no se estaba formando en la carretera, sino que estaba saliendo de los árboles de alrededor. De repente, ambos escuchamos una especie de crujido bastante ruidoso, como si la caja del tráiler hubiera golpeado algo grande. Yo volteé a ver a mi primo un poco preocupado, pero él, muy tranquilo, me respondió que no era la primera vez que pasaba algo como eso, que siempre era algún animal que salía corriendo y por descuido golpeaba la caja. También me dijo que tenía que detenerse para revisar si la caja había quedado con abolladuras, porque en caso de tenerlas tenía que reportarlo por radio, porque si no lo hacía, el daño se lo cobraban a él. Fue parando y orillando el tráiler. Lo apagó y nos bajamos. En realidad, a mí no me llamaba la atención ver al animal ni el golpe. Pero luego de estar sentado por tanto tiempo, quería aprovechar para estirar las piernas. Desde que nos bajamos, mi primo iba aluzando con la linterna al mismo tiempo que reportó por radio que se había detenido porque un animal había golpeado la caja. Del otro lado del radio, le respondieron que no se tardara demasiado, que hiciera la revisión lo más rápido posible. Al llegar a la parte trasera de la caja, vimos que sí se había hecho una abolladura. Yo volteé a todos lados buscando al animal, pero no vi nada. Mi primo seguía viendo la abolladura muy serio y pensativo. Le dije que avisara por radio y que nos fuéramos porque me estaba dando algo de frío. Él me respondió, no puedo reportar esta abolladura. No me van a creer que lo hizo un animal. No entendí su comentario. Apenas le iba a hacer una pregunta cuando me señaló algo tan obvio que yo había pasado por alto. La abolladura estaba a una altura de más de 2 metros. A menos que eso lo hubiera hecho un elefante, no podía ser posible que un animal hubiera impactado a esa altura de la caja. Mi primo dejó de ver la abolladura y empezó a apuntar la linterna hacia todos lados. Luego me dijo que teníamos que regresar al tráiler, porque como no había nada tirado, aquello que había chocado contra la caja seguía por ahí. Cuando dijo eso me quedé pálido. Hasta sentí que las piernas se me quisieron doblar. Mi primo, de hecho, tuvo que empujarme para que reaccionara. Estando dentro del tráiler, antes de que mi primo lo encendiera, debajo de su asiento sacó una pistola. Se aseguró que estuviera cargada. Me dio el radio y me dijo que si la situación se ponía fea, que de inmediato pidiera ayuda. En cuanto mi primo puso la llave para encender el tráiler, pudimos escuchar otro ruido. No era un golpe, era otra cosa. No sé cómo describirlo con palabras. Luego, como ambos llevábamos los vidrios abajo debido a que íbamos fumando, nos llegó un fuerte olor como a carne podrida. Mi primo movió la llave, encendió el tráiler y, en cuanto las luces delanteras alumbraron la carretera, pudimos ver a unos 100 metros de distancia, pero en el otro carril, algo ahí parado. Un enorme animal de piel pálida, flaco y de patas muy largas. Tenía forma de cualquier cosa menos de venado, pero de todos modos tenía unos enormes cuernos. Aquello estaba viendo hacia el monte y tenía el cuello ligeramente movido, por eso no podíamos verle la cara. Pero por alguna razón a mi primo le pareció buena idea hacer ruido con el claxon. Supongo que pensó que con eso espantaría a la criatura. Pero no funcionó.
Lo único que hizo aquello fue voltear a vernos con sus inquietantes ojos rojos. En eso volvimos a escuchar el ruido raro que no puedo describir. Ahí supimos que ese ruido lo estaba haciendo la criatura que teníamos delante. Pude notar que mi primo tenía toda la intención de salir y agarrarse a balazos contra aquella criatura. Lo supe porque su mano izquierda se estaba moviendo despacio hacia la palanca que abre la puerta. En eso, por el retrovisor, pudimos ver que se estaban acercando dos trailers, que al parecer venían jugando carreras, porque el tramo era de un carril para cada sentido, y ellos venían ocupando cada uno un carril. Mi primo le picó a algo para que sus luces parpadearan. Supongo que era una forma de avisarles a esos traileros que había algo delante. El tráiler que iba en el carril correcto empezó a bajar la velocidad, pero el que iba en el carril contrario no lo hizo. Tal vez, como la carretera estaba algo mojada debido a la niebla, no pudo frenar. Así que vimos cómo impactó contra la criatura a toda velocidad. Yo pensé que mi primo se iba a bajar a ayudar o algo, pero no. Arrancó el tráiler y nos fuimos. No pude hablar como por media hora, ya que nos incorporamos a otro tramo de carretera y dejamos el monte atrás. Le pregunté qué había sido eso. Una pregunta tonta porque, evidentemente, mi primo tampoco tenía idea. Él me respondió, no fue nada, y no vamos a decir nada. Si comentamos esto, van a pensar que nos metimos algo, y si eso pasa, me van a correr del trabajo. Tenía razón, nadie nos iba a creer que un monstruo flaco, alto y con cuernos se nos había aparecido a mitad de la carretera. Acordamos guardar silencio. En cuanto a la abolladura del tráiler, mi primo pagó los daños. Sobre la apuesta que hicimos, nadie la ganó porque no sabíamos si la criatura que nos topamos era un nahual o no lo era. La Rumorosa en Baja California Norte siempre ha sido un lugar lleno de leyendas, una carretera hecha para auténticos choferes donde no cualquiera puede manejar. Cuando las condiciones climáticas desfavorables como deslaves o nieve se presentan, se necesita experiencia y un manejo seguro. Siempre han habido múltiples accidentes en esa ruta, y en los barrancos que la rodeaban se ven innumerables vehículos que han caído hasta el fondo. Muchas cruces a lo largo del camino atestiguan las interminables desgracias que aquejan este lugar. Y es precisamente allí donde me ocurrió lo que les voy a contar. En uno de tantos viajes que me tocaron para Mexicali, yo iba conduciendo por la Rumorosa. Cuando di vuelta en una de las muchas curvas, vi que un señor estaba parado a mitad de la carretera, desesperado, saltando, gritando y haciendo señas. Afortunadamente yo no iba rápido y por eso pude empezar a mermar la velocidad hasta que me orillé. Siempre hay que ser desconfiado, por eso no me bajé del tráiler, sino que esperé a que este señor se acercara. Ya que fue ahí conmigo, a través de la ventana le pregunté si estaba bien y qué era lo que estaba haciendo ahí solo. Me respondió que era conductor, que unos kilómetros más adelante estaba su tráiler, que había tenido un accidente. Cuando dijo eso, miré con más atención y me di cuenta que el señor estaba herido. No de manera grave, pero traía algunos golpes, cortadas y un poco de sangre en la cara. Le pregunté si quería que lo llevara al doctor, pero me respondió que no, que estaba bien. Mi madre fue enfermera. Ella me enseñó algunas cosas básicas sobre cómo aplicar los primeros auxilios. Por lo mismo, yo siempre traía un botiquín en el tráiler. Así que agarré el botiquín, bajé y ambos nos pasamos al otro lado del tráiler, al lado de la puerta que no estaba hacia la carretera. Le dije al señor que me permitiera hacerle unas curaciones, por lo menos para que se sintiera un poco mejor, y aceptó. A pesar de que todas las heridas del hombre eran minúsculas, sí eran bastantes. Por eso yo ya sabía que me iba a tardar por lo menos 5 minutos en hacer las curaciones. Así que aproveché para preguntarle al señor cómo fue exactamente que le pasó el accidente. Él empezó a contarme. Él tenía que entregar una caja en Mexicali. Llegó a la carretera en la noche. Hacía viento. Estaba chispeando un poco y las luces de su tráiler y también el parabrisas le estaban fallando. El señor tuvo un pequeño descuido. Movió mal el volante y se fue a estrellar contra las rocas.
De milagro no se cayó por los barrancos. Me dijo que el golpe lo dejó aturdido. Cuando pudo despegar su cabeza del volante, estaba mareado y desorientado. Volvió a encender el tráiler solo para orillarlo y no ocasionar un accidente más grande. Batalló mucho para hacerlo porque muy apenas se podía mover. Ya que apagó el tráiler, se bajó sintiendo mucho dolor en las piernas. Se sacudió las ropas revisando las heridas. Estaba muy golpeado con algo de sangre, pero en general estaba bien, lo cual le hizo dar un respiro de alivio. Miró en ambas direcciones de la carretera a ver si alguien estaba pasando y pedirle ayuda, pero nada. Estuvo ahí parado un buen rato. Pasó un camión de carga, le hizo señas al conductor, pero no quiso detenerse. Los minutos siguieron avanzando. Pasaron 4 autos y 7 trailers, pero nadie se detuvo. Los minutos se convirtieron en horas y nadie le ayudó. En parte, él entendía la situación porque no cualquiera se detendría a ayudar a un completo desconocido en una carretera tan peligrosa a las 4 de la mañana. El señor se empezó a abrumar, le dolía el cuerpo, tenía frío y estaba cansado. Me dijo que regresó al tráiler para intentar llamar la atención con las luces, pero el tráiler ya no quiso funcionar, así que regresó a la carretera. No podía quedarse dentro del tráiler porque ahí nadie lo vería. Hubo un lapso de 20 minutos en los que no hubo ningún ruido, ni siquiera el sonido del viento ni del agua chispeando. Entonces, tanto para quitarse un poco el frío y también para que no le diera sueño, empezó a caminar en sentido contrario al que iba manejando. Lo hizo así para ir viendo de frente a los trailers y carros que iban en dirección de Mexicali. Luego de caminar por unas 3 horas fue que pasé yo y me detuve. Cuando me contó, le pregunté si quería que lo llevara hasta Mexicali o si quería que llamara a la grúa o a su empresa para que acudieran a mover el tráiler. Me respondió que le hiciera el favor de llevarlo hasta su tráiler, que ahí él tenía un papel donde estaba anotado el número de la empresa. Subimos a mi tráiler y conduje unos cuantos kilómetros hasta que vi su tráiler y me estacioné enfrente. El señor se bajó, fue para allá y regresó como a los 2 minutos. Me dijo que no encontraba el papel, pero que su esposa debía tener el número apuntado en alguna parte. Me pidió de favor que, en caso de que yo pudiera, luego de entregar la carga, fuera a la casa de su esposa y le pidiera el número para que la empresa fuera por el tráiler. Yo le dije que mejor me acompañara hasta Mexicali, pero me comentó que él prefería quedarse por si de casualidad pasaba un compañero suyo. La verdad, lo estaba dudando, pero ciertamente no perdía nada por ayudar al señor, así que le dije que estaba bien. Él se quitó una pulsera de tela que llevaba puesta y me dijo que se la enseñara a su esposa para que no fuera a desconfiar, que de ver la pulsera ella sabría que yo le estaba diciendo la verdad. Tomé la pulsera. El señor me dijo cómo llegar a la casa de su esposa. Nos despedimos y me fui. Llegué a Mexicali, entregué la caja, en lo que la descargaban y me preparaban otra. Me daba un plazo de 3 o 4 horas, así que me fui a comer y luego fui en taxi a buscar la casa de la esposa del señor. Lo bueno era que la casa estaba cerca del centro, en una colonia que yo ya conocía porque ahí tenía una novia. Llegué a la casa. Le dije al taxista que me esperara 5 minutos. Bajé del auto, toqué la puerta y salió una mujer que se veía unos 5 años más grande que el señor de la carretera. Ya que salió la señora, le dije: «Perdone, disculpe la molestia, le comento. Hace unas horas yo venía bajando la Rumorosa y en mitad de la carretera me hicieron señas. Era un señor, su esposo». La mujer se quedó perpleja, mirándome fijamente. Entonces me dijo: «Disculpe, pero se confunde de persona. No puede ser lo que me está diciendo, señor. Yo saqué la pulsera de tela que me había dado el hombre y se la di». Ella, con una cara de confusión y de miedo, me preguntó de dónde había sacado la pulsera. Le respondí: «Como le digo, hace rato bajando la Rumorosa me encontré a su esposo. Su tráiler estaba descompuesto y me dijo que usted podía marcarle a la empresa para que fueran a recogerlo». La mujer, muy angustiada, me dijo: «No puede ser lo que está diciendo. Mi marido murió hace más de 10 años en un accidente en la Rumorosa. Se estrelló y murió al momento del impacto». Me quedé en blanco.
La mujer me invitó a pasar y me mostró un cuadro que tenía colgado en la pared. Era del señor que yo había ayudado en la carretera. La señora me dijo que esa fue la última foto que su esposo se tomó antes de morir. En ese momento sentí que me empezaba a faltar la respiración. Las manos me querían temblar y tuve que sentarme. Volteé a ver a la mujer y le dije: «Señora, no me diga eso. Yo no sé ni qué decirle». La mujer le dio un beso a la pulsera que le entregué. Luego me comentó que cuando fue a reconocer el cuerpo de su esposo y a recoger los objetos que habían sido de su pertenencia, la pulsera no estaba. Yo me rasqué la cabeza, me puse de pie y, aún sin poder hablar, solo caminé a la puerta para irme de la casa. Ni siquiera me despedí de la señora. Regresé al taxi y le dije que me llevara al lugar donde había dejado mi tráiler. En todo el trayecto me sentí muy raro, confundido, también asustado. No creo que existan palabras para que me entiendan el cómo me sentía en ese momento. Ahora entiendo que nadie se detenía a ayudar al señor porque nadie podía verlo, porque era un fantasma. El perro negro. Llevo siendo trailero ya una cantidad de tiempo considerable. Empecé cuando tenía menos de 25 años y ya voy a cumplir 55. Así que creo que puedo hablar del tema a mis anchas. Debo ser honesto y admitir que, la verdad, no soy fanático de andar compartiendo con desconocidos las cosas que me pasan. Pero a mis hijos les gusta ver de estos videos en YouTube y ya tienen muchos meses insistiéndome. Y han logrado convencerme. De una vez adelanto que yo soy una persona que no va muy acorde con estos pensamientos progresistas que tienen los jóvenes de ahora. Todo eso de veganismo, empatía, respeto excesivo por los animales, todo eso a mí me parece ridículo. Yo me crié en un pueblo de Veracruz en donde para comer tenías que matar animales, así que para mí los animales no son más que comida, punto. Ese detalle se los comento para que puedan entender algo de más adelante. Volviendo a mi trabajo, andar en las carreteras ya no es como era antes. Las cosas han cambiado demasiado. Ya no nos dejan traer radio y hay que andarse con cuidado de los cárteles. Pero lo peor de todo, a menos en mi opinión, son los límites de velocidad. Antes, muchas empresas dejaban a los choferes conducir a la velocidad que quisieran con tal de que las entregas llegaran a tiempo. Ahora, hasta para eso son delicados. Supongo que también tuvo algo que ver la cantidad de accidentes que había. Claro que el que es bueno manejando no provoca accidentes. A mí me han chocado, pero yo jamás le he dado problemas a la empresa en ese tema. No he provocado nunca un accidente porque soy bueno en mi trabajo. Sé manejar. Los que chocan no lo saben y como no saben, no deberían agarrar un tráiler. La experiencia que quiero compartir me ocurrió allá por el año 2003. No es una historia demasiado larga, pero sí hay que prestar atención para que luego no se me confundan. En una ocasión, yo estaba platicando con un compa ahí en el patio de la empresa en lo que esperábamos que nos dieran viaje. La Pancha, así le decíamos al compa porque en una ocasión los de la empresa lo cacharon de cariñoso con la secretaria que se llamaba Francisca. En fin, estaba platicando con la Pancha cuando me preguntó si ya sabía lo que le había pasado al nuevo. Le respondí que no, que yo llevaba una semana sin regresar al patio, porque me traían de viaje en viaje escalado. Por eso no sabía el chisme. La Pancha me dijo que unos 3 días antes, el nuevo había llegado temblando a dejar caja ahí al patio. Cuando le preguntaron qué le había pasado, él comentó que un perro negro lo había perseguido en la carretera. Eso me hizo levantar una ceja porque ya habían pasado muchos años desde la última vez que habíamos escuchado que alguien mencionara al perro negro. Les doy un poco de contexto. Hubo una época en la que era relativamente recurrente que uno que otro trailero se topara con un extraño perro negro. No ocurría en una carretera específica, podía ser en cualquier parte del país. La cuestión era que todos los que lo llegaron a ver, unas 2 o 3 semanas después tenían un accidente en la carretera. Unos morían, otros no, pero los que lo veían tenían un accidente. De hecho, yo tengo un amigo que vio a ese perro negro. Él sobrevivió al accidente que tuvo semanas después y me dijo que un segundo antes de que el otro tráiler le chocara,
pudo ver por los espejos al perro negro. Es decir, que primero se te aparece como para avisarte que algo te va a pasar, y cuando se vuelve a aparecer es porque justo en ese momento ya te va a pasar. Pero lo raro de lo que el nuevo había dicho era que el perro negro lo persiguió. Eso jamás lo habíamos escuchado. Siempre era que lo veían parado al costado del carril o que atravesaba corriendo la carretera, pero esa era la primera vez que alguien decía que el perro negro lo correteaba. Lo que yo siempre decía era que si ese maldito perro se me llegaba a aparecer a mí, le iba a pasar con el tráiler por encima y luego lo iba a rebanar para hacerlo tacos, porque, como aclaré, para mí los animales son comida. Pasaron 2 semanas y luego otras 2 semanas. El nuevo no tuvo ningún accidente. Fue muy raro, tal vez alguien le comentó lo que se decía del perro negro y por eso había tenido mucho más cuidado al manejar. A lo mejor el perro que lo persiguió había sido otra cosa. Quién sabe, el punto es que al nuevo no le ocurrió ningún accidente. 3 meses después me mandaron a hacer un viaje de escala. Primero me mandaron del patio que estaba en Veracruz Puerto hasta Oaxaca y de ahí hasta el norte de Tamaulipas. Recuerdo que fue en el mes de febrero. Cuando ya estaba entrando en Tamaulipas, muy apenas si había tenido tiempo para dormir un poco. Había bebido demasiado café, bebidas energéticas y traía varias pastillas encima, pero aún así me sentía cansado. Aparté mis ojos de la carretera por un segundo para agarrar un cigarro y encenderlo. Cuando regresé mi vista al frente, pude ver de reojo que en la orilla del otro carril había algo grande corriendo en la misma dirección en la que yo conducía. Aquello llamó mi atención. Me fue imposible no voltear para ver exactamente qué era eso. Resultó ser el perro negro, un enorme canino de pelaje completamente oscuro y con unos ojos amarillentos. Lo más raro de la apariencia de aquel perro era que no solo tenía 2 ojos, sino que tenía un tercer ojo por encima de los otros 2, lo que le daba un aspecto demoníaco. Yo, tratando de que el perro negro saliera de mi vista, pisé el acelerador, pero el canino corrió más rápido. Iba a la par de mi tráiler, me estaba persiguiendo. En cierto punto, vi cómo tenía la intención de cruzar la carretera para acercarse a mi tráiler, pero a cada cierta distancia pasaban vehículos en los 3 carriles que me separaban del perro, y la criatura no podía cruzar. Pero cuando me estaba acercando a una salida, el perro se me dejó venir encima. Yo me asusté y a pesar de que tenía que seguir derecho, cambié de carril y tomé la salida. A los 3 segundos escuché un ruido muy fuerte. Al mirar por los espejos, pude ver que, justo delante donde yo había tomado la salida, un autobús de pasajeros se había impactado contra un tráiler, ocasionando un accidente que se veía demasiado aparatoso. Y a ojo de buen cubero, pude ver que había como 9 vehículos impactados, tanto con el autobús como con el tráiler. El choque se veía feo, tanto que se me había olvidado el perro negro. La salida que había tomado no fue un desvío en realidad, porque me pude reincorporar a mi ruta luego de avanzar 2 kilómetros. Cuando llegué al lugar de entrega horas después, varios se quedaron sorprendidos cuando me vieron. Me bajé a entregar los papeles y les pregunté por qué me veían tan raro. Uno de ellos me dijo que cuando se enteraron del accidente de la carretera, se pusieron en contacto con mi empresa y que ellos les dijeron que, tomando en cuenta la hora a la que salí de Oaxaca, yo debería estar en ese tramo de carretera y que de seguro me iba a quedar estancado hasta que se solucionara el accidente. Yo les dije que estuve a punto de ser ese tráiler contra el que se impactó el autobús, que me había cambiado de carril para tomar la salida 5 segundos antes. En ese momento caí en cuenta de que si el enorme perro negro no me hubiera asustado, yo hubiera seguido derecho y el accidentado habría sido yo. Esa criatura me había salvado la vida. Eso me hace suponer que al nuevo también lo salvó de un accidente. Ahora sí que, teorizando, creo que el perro negro que yo vi no era el mismo que anunciaba los accidentes. O a lo mejor sí, pero por alguna razón, en lugar de anunciar tragedias, ya mejor salvaba vidas. No lo sé. Sinceramente, no sé qué pensar. Lo único importante de la historia es que una criatura me salvó de un aparatoso accidente.
Lamentos. Esto que les voy a contar me sucedió allá por el año 2007 o 2008. En aquel entonces tenía 25 años y estaba recién empezando en este trabajo como conductor de tráiler. Como varios de ustedes deben de saber, una de las desventajas de este trabajo es que la mayoría del tiempo lo pasas en la carretera. No suele quedar mucho tiempo para pasar con la familia como quisiera. Eso me lo recriminaba mucho mi hijo mayor, que en aquel entonces tenía 8 años. En una ocasión me encargaron una caja cuyo destino era la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. La carga era para un supermercado. Tomando en cuenta la hora de salida, debería llegar a mi destino como a las 10 de la noche. Como ese viaje era relativamente corto, pude convencer a mi esposa para que me permitiera llevar a mi hijo conmigo, para que viera cómo trabajaba y así dejara de reclamarme todo el tiempo. Tanto a mi esposa como a mi hijo les pareció buena idea, y ahí me las ingenié para poder llevármelo sin que los de la empresa se dieran cuenta. El trayecto iba transcurriendo con normalidad, hasta que entramos al estado de Nuevo León ya casi cuando estaba anocheciendo. Al estar acercándome a un puente que pasaba por encima de un arroyo, en ese momento, 2 neumáticos se reventaron, uno de cada costado, pero no recuerdo si eran 2 de adelante o 2 de atrás, o 1 y 1. La cuestión es que si seguía el viaje así, los rines podrían terminar de dañar las llantas y causar daños severos que me los iban a querer cobrar a mí. Por eso, mejor tomé la decisión de detenerme y llamé a la empresa para que enviaran un servicio móvil de vulcanización. Los de la empresa me dijeron que el personal más cercano se encontraba ocupado atendiendo a otro compañero, que sí irían a brindarme apoyo, pero que se iban a tardar posiblemente unas 4 o 5 horas. Si hubiera estado yo solo en el tráiler, aquello me lo hubiera tomado como algo bueno, porque me podría echar un sueño. Pero como llevaba a mi hijo conmigo, lo que me dijo la empresa no me agradó para nada. Porque si alguien, viendo que no podía moverme, intentaba asaltarme, mi hijo estaría corriendo peligro. Yo siempre cargaba un arma que había comprado de forma ilegal, pero como iba a llevar a mi hijo en ese viaje, no llevé la pistola por precaución. Un poco molesto y preocupado al mismo tiempo, encendí el tráiler para orillarme. Bajé a colocar la señalización para evitar que fueran a impactarme, y estando de regreso en el tráiler, le dije a mi hijo que nos íbamos a tener que quedar ahí bastante rato. Lo bueno fue que fuimos preparados con algunas latas de sardina, chiles jalapeños en vinagre y unos paquetes de galletas saladas. No era la gran comida, pero al menos servía para calmar la tripa en lo que llegaban a auxiliarme. Luego de comer, nos pasamos a la parte de atrás para poder estirar las piernas y también para entretenernos jugando a la baraja. Cuando habían pasado unas 2 o 3 horas desde que reventaron los neumáticos, empezó a darme sueño. Así que me aseguré que todo estuviera bien cerrado y le dije a mi hijo que me despertara por cualquier cosa. No sabría decir si dormí mucho o poco, solo sé que cuando mi hijo me despertó lo vi muy asustado. Rápidamente me senté y le pregunté qué sucedía. Lo que me respondió fue que había escuchado algo muy feo. Eran como llantos y gritos con una voz de mujer. Me especificó que parecía que a la mujer la estaban golpeando o que le estaban haciendo algo muy feo. Yo estaba consciente que las carreteras son lugares en los que suelen ocurrir cosas que a un niño no se le pueden decir, cosas terribles, y claro que no iba a hablar de esas cosas con mi hijo. Así que, intentando que se calmara un poco, le inventé que ahí en la zona donde estábamos había una especie de coyote que cuando aullaba emitía un sonido que se parecía mucho al lamento de una mujer. Él me miró raro, sospechando que lo que le estaba diciendo era mentira, pero yo le aseguré que era verdad. Vi que se quedó más tranquilo. Ya me estaba recostando para dormir otro poco cuando los lamentos se volvieron a escuchar. Era un lamento largo, en efecto, de una mujer, y sí parecía que estaba sufriendo. El grito fue tan escalofriante que me caló hasta los huesos. Abrí la cortina que separaba el camarote de los asientos de adelante y me asomé por el parabrisas. Sobre el puente estaba una mujer vestida de blanco. Caminaba muy despacio, pegada a la orilla. Verla me puso un poco nervioso, porque en el puente no había espacio para que un auto se orillara.
Solo había 3 carriles, 2 de ida y 1 de vuelta, así que la mujer estaba en peligro de ser impactada por un auto. Lo que se me hacía raro era que los pocos autos que pasaban no le sonaban el claxon, a pesar de que le pasaban demasiado cerca. Era como si no les preocupara que ocurriera un accidente. En eso pasó un pequeño grupo de motociclistas que iban abarcando todo el carril, y para mi sorpresa pasaron justo por donde estaba la mujer y la atravesaron sin tocarla. De hecho, me dio la impresión de que ni siquiera la vieron. La mujer, una vez más, soltó un lamento. Luego se giró hacia el tráiler y empezó a caminar hacia donde estábamos nosotros. Mi hijo se dio cuenta que la mujer venía hacia acá. Se asustó y, temblando, me pidió que hiciera algo. Lo único que se me ocurrió fue pasarme al asiento del conductor y aventarle las luces largas. Pero, al igual que pasó con las motos, la luz atravesó a la mujer sin hacer contacto con ella. Mi hijo se comenzó a desesperar y en eso estiró la mano para hacer sonar el claxon. La mujer seguía caminando a su paso y cada vez se acercaba más a nosotros. Me ponía inquieto el pensar qué sucedería si ella llegaba hasta el tráiler. Actué de forma imprudente, pero con justa razón. Me explico. Cuando mi hijo nació, tuvo problemas fuertes. Debido a 3 soplos en el corazón, estuvo delicado. A mí me apuraba que, del miedo, a mi hijo le fuera a dar un infarto o algo. Por eso encendí el tráiler y arranqué, sabiendo que el hecho de llevar 2 neumáticos reventados iba a dañar al tráiler, pero por supuesto que no iba a poner mi trabajo por encima de mi hijo. Lo único que me importaba en ese momento era salir de ahí para que mi hijo pudiera tranquilizarse. Cuando apenas había avanzado unos 100 metros, miré por los espejos. La presión se me bajó cuando me di cuenta que la mujer venía colgada del tráiler. Del susto desvié la mirada del espejo, pero luego volví a mirar. Ahí seguía la mujer, pero todavía no logré entender la manera en que venía colgada. Me aferré al volante y seguí conduciendo sin mirar por el retrovisor. Conforme pasaban los minutos, mi hijo se tranquilizaba más. Después de varios kilómetros, me encontré una gasolinera. Me detuve, apagué el motor y antes de abrir la puerta, miré por el retrovisor. Pero ya no había nada. Respiré aliviado y ambos bajamos del tráiler. Fuimos a la tienda que estaba ahí cerca. Nos compramos algo, estuvimos un rato ahí afuera de la tienda en silencio y luego regresamos al tráiler. Me comuniqué con la empresa para avisarles que me había movido. Mi hijo siempre ha creído que aquello que se nos apareció fue la Llorona, pero yo no estoy tan seguro. Bovino. Hola, me presento brevemente. Me dicen el Pozole. Desde que era niño siempre fui bastante solitario. Eso de estar conviviendo con otras personas jamás me ha llamado la atención. Estando en la preparatoria, conocí a la que sería mi esposa. Ella fue mi primera novia y con ella me quedé para siempre. Mi abuelo me enseñó a conducir cuando cumplí 13 años. De hecho, a los 15, mi abuelo me regaló un carro. Así que yo no ocupaba ningún permiso de mis papás para ir a ninguna parte, porque podía moverme solo siempre y cuando tuviera dinero para la gasolina. Cuando ya tenía novia, empecé a buscar trabajo porque yo quería estar llevando a mi novia a su casa todos los días. Además de que quería comprarle cosas, llevarla a comer, lo típico. Como era muy bueno conduciendo, empecé a buscar algo para manejar. En el periódico vi que un negocio estaba buscando un repartidor para entregas express. Me presenté en el lugar en la fecha que marcaba el periódico. Había varios hombres haciendo fila para solicitar el trabajo. Nos pasaron a todos al patio del negocio, que era un patio grande. Estaba un Nissan pequeño. Nos dijeron que, como el trabajo era trabajar a contrarreloj, teníamos que estar preparados para realizar frenos de emergencia y para esquivar carros. Así que nos pusieron unos conos y teníamos que arrancar a toda velocidad conduciendo por el patio sin tocar los conos. Todos golpeaban por lo menos 3 o 4 conos. Cuando iba a ser mi turno, la persona que estaba ahí se me quedó viendo raro. Me preguntó mi edad, le dije que tenía 16 años. El señor quiso saber si yo entendía que para andar conduciendo necesitaba licencia.
Le dije que si me quedaba con el trabajo, yo pagaría de mi dinero las mordidas para el tránsito, en caso de que me llegaran a parar. Hice la prueba, solamente golpeé 2 conos, así que yo me quedé con el trabajo. Cuando cumplí los 18 años, el dueño del negocio me dijo que si no tenía pensado estudiar la universidad, que él necesitaba a alguien para manejar un tráiler, que si quería, el trabajo era mío. Desde aquel entonces soy conductor de tráiler. No es precisamente un trabajo atractivo, pero mantiene las cuentas al día y pone comida en la mesa. He presenciado algunas cosas bastante caóticas en mis años de transporte de larga distancia. Desde agentes de policía desmantelando redes de trata de personas, hasta balaceras entre cárteles del crimen organizado. Pero nada fue más inquietante que esa cálida noche de verano en el 2006, cuando transportaba material para una fábrica que armaba partes de autos. Acababa de cruzar el Estado de México. Eran alrededor de las 2 de la mañana y me acercaba a una parada de camiones a unos 30 kilómetros. No era la primera vez que pasaba la noche en esta parada de camiones, y no sería la última, ya que esta era una ruta que solía tomar con frecuencia. Estaba en la carretera, yendo tal vez a unos 90 kilómetros por hora. Llevaba muy buen tiempo, por eso podía llegar a echarme un sueño en esa parada de camiones. Además, del otro lado de la carretera, justo frente a la parada, había un lugar en el que podía comer. Es importante comentar que la zona en la que estaba la parada era un monte lleno de árboles. Se tuvieron que cortar unos cuantos para hacer la parada para los traileros. Por eso, tanto al frente como atrás y al costado de la parada estaba lleno de árboles. Llegué, me tomé una siesta de 10 minutos, solo para bajarme el sueño. Luego fui a comer algo y regresé a dormirme como 2 horas. Desperté, iba a bajarme para cruzar al restaurante a comprarme un café, cuando vi un animal asomarse entre los árboles. Lo extraño fue que el animal tenía una altura considerable, y cuando salió de los árboles fue lo más inquietante que jamás había presenciado. Era como un hombre con cuerpo de vaca, con brazos anormalmente largos terminando en dedos que colgaban hasta la tierra. Su cabeza se asemejaba a un cráneo de vaca, pero con enormes dientes y unos pequeños cuernos. Me quedé congelado. No podía comprender qué demonios era aquella criatura. Sé que no me lo había imaginado porque yo no era el único que estaba viendo aquello, pues en el paradero había más personas dentro de los trailers. La criatura, a pesar de su apariencia monstruosa, no parecía amenazante, porque estaba como mirando los trailers de forma curiosa. En eso, uno de los trailers le aventó las luces. Ahí pude distinguir más detalles. Tenía garras al final de los dedos. Su pelaje estaba enmarañado y tan sucio que era fácil deducir que la criatura debía apestar horrible. Cuando la cara de aquello recibía toda la luz, sus ojos brillaron de un color amarillo, pero no creo que ese haya sido el color de sus ojos, sino que simplemente, al igual que ocurre con cualquier animal, sus ojos se vieron de ese color porque estaban reflejando la luz. De reojo, noté que la persona que estaba dentro del tráiler estacionado al lado mío me estaba haciendo señas. Bajé la ventana y volteé con él. Sin alzar demasiado la voz, me dijo que él traía una escopeta en el camarote. Quiso saber si yo tenía un arma. Le respondí que no, pero también le dije que no estaba seguro que atacar a la criatura fuera una buena idea. Mientras estábamos hablando, otro trailero hizo sonar su claxon. Eso hizo que la criatura volteara hacia todas partes, como si se hubiera asustado. Luego se dio media vuelta y regresó a los árboles, donde lo perdimos de vista. Luego de varios minutos, todos los que estábamos ahí bajamos de nuestros trailers para platicar sobre aquella cosa. Fue una experiencia a la que ninguno supimos darle explicación. Además, creo que la explicación no importa. Quedó como algo muy interesante para contar. Extraño. Cuando tenía 39 años, solía conducir un semirremolque con mi hijo como copiloto. Conducíamos para una pequeña empresa que, a menudo, nos tenía en el noroeste del país, mayormente en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y en ocasiones contadas en el estado de Chihuahua.
Fue precisamente en una de las pocas veces que nos tocó ir a Chihuahua que nos pasó lo que vengo a contar en esta ocasión. Mi hijo y yo acabábamos de dejar la caja en el lugar correspondiente. Como habíamos llegado con buen tiempo, teníamos unas horas para ir a dar la vuelta antes de tener que regresar. Siempre que nos quedaba tiempo, aprovechábamos para ir a comer. Así que tuvimos la idea de ir a un pueblo que estaba como a 1 hora de ahí. No conocíamos el lugar, pero varios compañeros que habían ido me habían comentado que en ese pueblo la comida era buena. Así que fuimos para allá. Al llegar, nos estacionamos. Mi hijo se adelantó al local para ir pidiendo la comida, mientras yo caminé unos metros para orinar. Nunca me ha gustado ir a los baños de lugares públicos. A todo esto eran como las 9 o 10 de la noche y el estacionamiento solo estaba iluminado de manera muy leve por una lámpara. Terminé de hacer mis necesidades. Me iba a ir al local cuando escuché algo de movimiento entre las ramas que estaban a unos metros por delante. No era como si el viento estuviera moviendo las ramas, sino que parecía que había alguien ahí escondido caminando. Me quedé parado mirando unos momentos, pero no había nada. Entonces unas ramas crujieron. Rápidamente miré en dirección y vi una persona agachada como en cuclillas, pero esa persona no parecía normal. No pude distinguir si era hombre o mujer. Sus rasgos eran demasiado ambiguos. Mi reacción al ver a esa persona en la noche me asustó y me hizo correr. Como el tráiler me quedaba más cerca que el local, corrí hacia el tráiler. Cuando estaba abriendo la puerta para meterme, alguien me agarró por atrás. Al darme la vuelta para intentar soltarme, vi que era esa persona con el rostro deforme y su espantosa sonrisa. Yo no podía soltarme, tenía una fuerza sobrehumana. Empecé a golpearlo en la cara, pero mis golpes no le dolían. La persona empezó a ahorcarme con ambas manos. Apretaba con tanta fuerza que en menos de 3 segundos me había quedado sin aire. Sentía que en cualquier momento me iba a desmayar. Entonces mi hijo llegó corriendo y con su brazo agarró a la persona para tratar que me soltara, pero no podía. Gritó por ayuda. Entonces llegaron más hombres y todos agarraron a esta persona. Lograron que me soltara, lo tumbaron al suelo y empezaron a darle una golpiza. Pero aún en el suelo, recibiendo golpes de 5 hombres, esta persona no dejaba de sonreír. Después alguien llamó a la patrulla. Llegaron rápido y alejaron a todos los hombres. Se les explicó a los 2 policías lo que había pasado. Ellos esposaron a esta persona y lo subieron a la patrulla. Uno de los policías me revisó y preguntó dónde estaba la cadena con la que la persona me estaba ahorcando. Yo le respondí que no me había ahorcado con ninguna cadena, que lo había hecho con sus manos. El policía me dijo que no podía ser porque yo tenía una cadena marcada alrededor del cuello. En eso se escuchó que un vidrio reventó. Fue una ventana de la patrulla y la persona detenida ya no estaba dentro. Nadie vio que se fuera corriendo. Simplemente el vidrio reventó y la persona desapareció. Fue una experiencia muy rara, sobre todo por el hecho de las marcas de cadena que quedaron alrededor de mi cuello. Encuentro inquietante. Había sido un día largo porque me habían tocado 3 viajes ida y vuelta de Monterrey a Nuevo Laredo. A eso de la medianoche, ya estaba regresando de terminar el 3er viaje y estaba entrando al estacionamiento de la empresa, donde me iba a quedar a dormir porque en unas 4 o 5 horas me tocaba otro viaje. Como para llegar al estacionamiento había que pasar una reja y un filtro de guardias armados, pues el estacionamiento se tomaba como un lugar seguro. Esa era la excusa para que nunca se le diera mantenimiento al alumbrado. Por eso, más de la mitad de las lámparas estaban fundidas y la iluminación del estacionamiento era escasa. Estacioné mi tráiler, fui a las oficinas para marcar llegada, fui al baño, luego al comedor para sacar algo de las máquinas expendedoras y de ahí regresé a mi tráiler. Me terminé mis cacahuates y mi coca, me pasé al camarote para recostarme y dormir, pero por alguna razón no podía conciliar el sueño. Estuve así mirando el techo del camarote por 10 minutos, hasta que puse la música y ya con eso me pude quedar dormido. No supe cuánto tiempo había pasado.
Simplemente me desperté de sobresalto porque escuché que alguien estaba golpeando muy fuerte la puerta del tráiler. Apenas me estaba enderezando cuando volvieron a golpear la puerta otra vez con la misma fuerza. Molesto, grité que ya iba a abrir, que no había necesidad de golpear tan fuerte. Me crucé al asiento de enfrente y no vi a nadie parado afuera del tráiler. Ya iba a abrir la puerta cuando un compañero de otro tráiler hizo parpadear sus luces para llamar mi atención. Con señas, me dio a entender que no abriera la puerta y que tratara de mirar hacia arriba. A mí se me hizo muy raro, pero le hice caso. Me alejé de la puerta y abrí un poco la compuerta de arriba. Cuando abrí la parte de arriba, pude ver que sobre el estacionamiento había una cosa que se veía enorme en el cielo. Yo creo que era uno de esos ovnis de los que tanto se habla. El ovni estuvo quieto unos momentos. Yo traté de grabarlo, pero mi celular no funcionaba. Estaba encendido. Tenía suficiente pila, pero parecía que estaba trabado, porque por más que yo le picaba no hacía nada, o se abrían otras aplicaciones. Nunca le había pasado eso a mi celular, fue muy raro. En eso, el ovni se empezó a mover. Cuando se movió, las hojas secas que estaban tiradas por todo el estacionamiento empezaron a volar en todas direcciones debido a una enorme ráfaga de viento que hasta sacudió los trailers que estábamos estacionados ahí. Al mismo tiempo se podía escuchar un zumbido, como si 1000 celulares estuvieran vibrando al mismo tiempo. Pero un tráiler que estaba al final de la línea empezó a encender y apagar sus luces a una velocidad que dejaba en claro que el conductor no lo estaba haciendo. Otro tráiler empezó a sonar su claxon, pero de una manera que parecía como clave Morse o una cosa así. Ya que aquel ovni se alejó hasta perderse, todo quedó normal. Los que estábamos en el patio, que éramos como 7, salimos de nuestros tráilers y rápido nos fuimos a las oficinas. Estando ahí, nos pusimos a platicar sobre lo que había pasado. Ahí otros compañeros comentaron lo que pasó fue que la radio se encendió sola y se empezó a cambiar de estación. Uno dijo que sus vidrios y sus limpiaparabrisas se volvieron locos. En lo que todos coincidimos fue que escuchamos que nos estaba golpeando las puertas con mucha fuerza. Alguien comentó que lo que pudo haber pasado fue que a lo mejor el ovni tuvo un efecto magnético o algo así. El punto es que sugirió que las estructuras de los trailers reaccionaron a la presencia del ovni, de la misma manera en que el cabello reacciona cuando se le frota un globo. Eso fue lo que yo le entendí. Cuando los de logística notaron que estábamos todos adentro, fueron a preguntarnos qué era lo que había pasado como para que nos metiéramos. Ya les dijimos, pero no nos creyeron. Como todos estábamos diciendo lo mismo, fueron a revisar las cámaras. La verdad no sé para qué hicieron eso si en el lugar no hay ninguna cámara que apunte para el cielo. Tardaron como 5 minutos. Cuando regresaron estaban muy serios, no asustados, pero sí como confundidos. Ellos nos comentaron que revisando las grabaciones, midiendo los tiempos en los que nosotros les dijimos que pasaron las cosas, en ese lapso de tiempo, todas las cámaras fallaron y grabaron pura estática. En lo que a mí respecta, esa fue la confirmación de que aquella noche un objeto que no pertenecía a este mundo pasó por encima del patio. Choque fantasma. Hace algunos años yo trabajaba como conductor de camiones de Coppel. Una noche, durante la semana que empezaba el Buen Fin, tuve que hacer una entrega de última hora para una sucursal que no contaba con ciertos productos que tenían que tener en stock precisamente para el primer día del Buen Fin. La sucursal estaba en otra ciudad. En esa ciudad había un almacén, pero ese producto en específico ya se les había terminado. Salí del almacén después de las 9 de la noche, llegué a la tienda en cuestión poco antes de la 1 de la mañana. Antes de irme, pasé a prepararme un café bien cargado. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando ya había salido del centro de esa ciudad y estaba en la carretera. Como era mitad de semana, pues el tráfico era prácticamente nulo. De repente, vi unos faros a unos 500 metros delante de mí. Realmente no le presté mucha atención hasta que estuve a 2 segundos de rebasarlo, porque en ese momento el auto se cambió a mi carril sin avisar. De manera instintiva pisé los frenos tan fuerte como pude, pero yo sabía que el impacto era inevitable.
Por la velocidad en la que iba, era imposible que yo pudiera detener el camión antes de pegarle. En el momento en que se supone que me impacté con el otro auto, no sentí ningún golpe. De hecho, pasé de largo, como si no hubiera estado el auto frente a mí. Lo único que pasó fue que las luces se apagaron, también el tablero, hasta el motor se apagó. Simplemente mi camión se detuvo a mitad de la carretera. Bajé volteando hacia todas partes, pero no había ningún auto cerca en ninguno de los 4 carriles. Estaba realmente confundido y preocupado. Le di la vuelta al camión tratando de ver algún golpe, pero nada. El camión estaba intacto. Estuve como 5 minutos parado afuera del camión, hasta que pasaron 2 patrullas de la policía estatal y me abordaron. Les dije lo que había pasado. Ellos en un principio creyeron que yo estaba ebrio o que me había metido algo, pero pues rápido se dieron cuenta de que no era así. Entonces me comentaron que a lo mejor el carro había regresado a su carril un segundo antes y que por eso no había ocurrido ningún choque, pero yo les dije que no podía ser porque hubiera visto al carro alejarse, cosa que no vi. Sin nada más que hacer, me dijeron que mejor subiera al camión y que me fuera, que el lugar a esas horas se podía poner muy peligroso, que todas las semanas habían accidentes en ese tramo de la carretera. Les hice caso, no quería meterme en problemas. Apenas había avanzado como 4 kilómetros cuando me di cuenta que el café que me había preparado seguía en su lugar. No se había derramado ni una sola gota, a pesar de que yo había frenado de manera muy brusca. Además, estaba sacando vapor. Evidentemente, cuando me lo preparé, el café estaba caliente. Pero ya había pasado un rato, no era como para que todavía estuviera sacando vapor. Cuando agarré el vaso, noté que estaba heladísimo. El café no se había derramado por la misma razón que estaba sacando vapor. Estaba hecho una piedra de hielo. Toda esa situación me dejó una sensación medio rara que no me pude quitar durante varios días. Eso que pasó se lo conté a mi esposa y a ella también le pareció todo muy extraño. Cuando me tocó descanso, fuimos a comer a casa de mi abuela. Aproveché para platicarle lo de la carretera. Entonces, ella me dijo que lo que había pasado era que yo había chocado con un carro fantasma, que por eso el auto había desaparecido, y que por eso mismo mi café se había congelado, porque la muerte es fría. Desconozco si lo que me dijo mi abuela fuera la verdad. Pasajero. Mi nombre es Omar y he estado trabajando como conductor de camiones durante 27 largos años, es decir, desde que cumplí 19 años. En todos estos años solamente una vez me ha pasado algo que esté más allá de lo usual, algo sobrenatural que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina solo al recordarlo. Fue hace mucho tiempo. En aquel entonces solamente hacía 4 viajes a la semana, pero los viajes eran desde Nuevo Laredo hasta Tabasco. Esos viajes eran muy bien pagados, pero casi nadie quería hacerlos debido a que eran muy cansados. Pero como yo nunca me negué, llegó un momento en que ya solamente me daban viajes de esos. En uno de esos viajes, de los primeros de hecho, iba yo muy cansado, así que decidí detenerme a comprarme un café, unos pericos y a seguirle. Apenas me estaba subiendo al tráiler cuando se me acercó un joven con una apariencia inusual. Se veía desarreglado y parecía que no había dormido, ya que tenía unas grandes ojeras. Un poco tímido, me preguntó si podía darle un aventón. Claramente lo miré con desconfianza, pensando que podría ser un engaño o una trampa para asaltarme. Además, el muchacho tenía un acento que claramente no era mexicano. Pero por aquellos años se estaba dando mucho que se llevaban a personas de sus casas y que luego de varios días los soltaban en la carretera a su suerte. Y me dio la impresión de que a ese muchacho le había pasado eso. Lo pensé sobre todo porque él tenía una expresión triste, como si algo malo le hubiera ocurrido y estuviera buscando llegar a su destino de cualquier manera. No quise preguntárselo de forma directa, pero le dije algo como para darle a entender que yo quería saber si alguien le había hecho algo. Él solamente se me quedó viendo, su silencio y su mirada vacía fueron la respuesta. Le pregunté hacia dónde se dirigía y me indicó su destino. Curiosamente me quedaba de paso, así que le dije que estaba bien. Él me mostró una sonrisa cansada, me dio las gracias y subimos.
Pasó un rato mientras manejaba y le ofrecí una botella de agua y algo de comida que me había sobrado, ya que el muchacho de verdad se veía muy mal. Noté que comió un poco apresurado, entonces me dijo que llevaba más de un día sin comer y sin tomar agua. Mientras los kilómetros avanzaban, el joven me contó que venía de El Salvador con la intención de cruzar el río, pero en el camino tuvo mala suerte y le habían robado todo lo que llevaba. Así que pues ya iba de regreso a su país, porque ya no tenía cómo pagarle a la persona que lo iba a cruzar. Pasó otra hora. Todavía no llegábamos al lugar donde él me había dicho que iba a llegar, cuando me comentó que quería bajarse. Yo le dije que todavía faltaban más de 20 kilómetros para llegar, pero él insistió en que se quería bajar. Como en ese momento íbamos por un tramo bastante transitado y bien iluminado, le hice caso. Me detuve. El muchacho me dio las gracias por haberlo llevado. Bajó del tráiler, cerró la puerta y se fue caminando. La verdad, yo no entendí cómo por qué se había querido bajar, pero decidí no darle importancia y simplemente seguí mi camino. Un par de horas más tarde llegué a mi destino. Varios días después, comiendo con unos compañeros, les platiqué lo que me había pasado con ese muchacho. Dos de ellos intercambiaron miradas. Luego procedieron a contarme una cosa. Resulta que años atrás ese joven había pedido un aventón a un conductor, y en el transcurso del camino tuvieron un accidente en el cual trágicamente perdieron la vida ambos. Desde entonces es común que aparezca en el camino y les pida un aventón a los conductores. Yo creí que me estaban haciendo una broma, pero los vi tan serios que eso lo descarté. Otro compañero que estaba ahí en la mesa dijo que aunque él no conocía la historia como tal, sí había escuchado varias veces algo sobre un muchacho que se subía a los trailers y luego se bajaba a mitad de la carretera. No sé qué piensen ustedes, pero yo no les creí del todo. Me resulta difícil aceptar el hecho de que le di un aventón a un fantasma. Dos sucesos. Tengo una experiencia sobrenatural que me ocurrió mientras viajaba. Verán, yo soy camionero desde los 21 años. Estaba planeando ir a la universidad, pero mi familia tenía problemas de dinero, así que decidí buscar un trabajo en su lugar. Mi tío era camionero y me recomendó el trabajo. Para ser honesto, fue bastante difícil al principio. Tuve que tomar una prueba y tomar clases, y me llevó al menos 4 meses convertirme en camionero. Cuando me convertí en un camionero oficial, estaba trabajando como loco, yendo a pequeños pueblos, ciudades y pequeñas empresas. Con el paso del tiempo me empezaron a asignar viajes más largos, a ciudades más importantes, como Tijuana, Juárez, Monterrey y Nuevo Laredo. La primera cosa que quiero contar me ocurrió después de haber estado conduciendo todo el día. Decidí detenerme en una parada de descanso para poder echarme un sueño antes de empezar a estar detrás del volante. En la empresa nos daban un bono por cada hora que llegáramos antes, pero yo prefería dormir y así no correr el riesgo de tener un accidente. Me detuve, encontré un lugar para estacionar y me pasé a la parte de atrás para acostarme. Justo cuando me estaba quedando dormido, escuché unas voces. Sonaba como si me estuvieran hablando por un radio. El problema es que yo no tenía ningún radio en el tráiler. Me enderecé confundido. Pensé que a lo mejor alguien andaba caminando afuera, cerca del tráiler, con un radio en la mano. Me pasé al asiento de enfrente. Me asomé por las ventanas, pero nada. En eso se volvieron a escuchar las mismas voces, diciendo exactamente lo mismo, con el mismo efecto que las hacía parecer que estaban saliendo de un radio, y se escuchaba dentro de la cabina. No hubo una tercera repetición. Eso quedó como una experiencia curiosa. Pero lo más fuerte que me ha pasado fue en una de esas ocasiones que me mandaron a hacer un viaje a la frontera. Ya había entregado la caja, de hecho ya estaba yendo de regreso, pero como llevaba muy buen tiempo me había detenido en una parada para dormir un poco. Cuando desperté solo quería orinar para seguir con el viaje de regreso. El baño no estaba ahí en la parada, sino del otro lado de la carretera. Como yo no quería cruzar, lo que hice fue caminar a la parte de atrás de un local abandonado que estaba ahí cerca. Ya estando ahí, apenas iba a hacer lo mío cuando me llegó un olor muy fuerte como a carne podrida. En eso escuché un ladrido que parecía venir desde dentro del local abandonado, también el sonido de una cadena.
Decidí ignorar el olor y al perro. Hice mis necesidades. Volví al frente ya para subir al tráiler e irme, pero me ganó la curiosidad de saber cómo por qué un perro estaría dentro de un local abandonado, en mitad de la carretera, además del hecho de aquel olor tan fuerte. No iba a meterme porque el perro podría atacarme. Por el sonido de la cadena de seguro estaba amarrado, pero no quise correr riesgos. Lo que hice fue agarrar una piedra grande y grité lo primero que se me ocurrió: «Buenas noches». Volví a gritar, pero nada. Entonces me acerqué a una ventana rota y me asomé. Lo que vi ahí dentro me dejó mudo. Había algo encadenado en el interior. Digo algo porque no era una persona, pero tampoco era un animal. Lo que estaba amarrado dentro del local tenía la cabeza y el torso de una persona, pero las 4 extremidades eran de perro. Salí corriendo de ahí despavorido, sin querer mirar atrás. Nunca en mi vida, ni en mi peor pesadilla, me hubiera podido imaginar que alguna vez vería algo como eso. Yo supongo que era un nahual. Historia de un suscriptor. La historia que voy a compartir le sucedió a mi padre. Él creció en un México diferente al de hoy. Las carreteras eran más seguras, y al ser una persona del campo, había crecido en un entorno donde la confianza en los demás era mayor. Una mañana antes de que saliera el sol, iba conduciendo para entregar la carga de verdura en el siguiente pueblo. Mi padre se detuvo en la carretera. Un hombre le hizo señas para que se detuviera. El hombre le agradeció cuando paró junto a él y le pidió si podía llevarlo unos kilómetros más adelante. Era otra época, se podía confiar en la gente, por eso mi padre le dijo que subiera al tráiler. Algo curioso que notó mi padre fue que, a pesar del frío en esa época del año, el hombre llevaba solo una camisa, a diferencia de mi padre, que siempre iba bien abrigado. Mi papá siempre llevaba una chamarra extra, así que le ofreció una al hombre, pero éste la rechazó. Aunque la temperatura era bastante baja, el hombre insistía en que no tenía frío. No habían avanzado ni medio kilómetro, cuando el hombre le preguntó a mi padre si creía en fantasmas. Mi padre le contestó que no, que llevaba muchos años recorriendo ese tramo de la carretera y que nunca le había tocado ver nada raro. El hombre le comentó a mi padre que en esa carretera ocurrían sucesos extraños. Cuando pasaron cerca de una enorme roca de 1 metro de altura que estaba al lado de un gigantesco mezquite, el hombre le dijo a mi padre que justo ahí se solía aparecer un fantasma. También le dijo que le daba miedo cuando pasaba por ahí. Mi padre, sin apartar la vista de la carretera, le preguntó por qué. De forma totalmente inesperada, el hombre le dijo a mi padre que había sido en ese lugar donde perdió la vida. Mi padre casi pierde el control del tráiler. Volteó la mirada rápido, pero el hombre ya no estaba ahí, se había esfumado así de la nada. Mi padre tuvo que detenerse para recuperar un poco la calma. Varias horas después, ya que llegó a entregar la carga, se acercó con otros conductores que estaban en el mercado y les contó lo que le había pasado. Uno de ellos comentó que a él ya le había pasado una vez. Estaban platicando de eso, cuando a la conversación se unió otro conductor que acababa de llegar. Él les preguntó si ninguno de ellos se sabía la historia de ese fantasma. Como nadie conocía la historia, él se las contó. Resulta que mucho tiempo antes, ese señor iba conduciendo por esa carretera para entregar una carga de gallinas, pero el señor iba borracho. Cuando llegó al lugar de la roca y el mezquite perdió el control y se impactó de lleno ahí, murió al instante. Que por eso él se aparece en ese tramo de la carretera, por eso dice que le da miedo pasar por ahí, y por eso al llegar se desaparece. A mi papá no le convenció del todo la historia, entonces el que estaba contando le dijo que cuando fuera conduciendo de regreso prestara atención y vería que en la roca estaba tallada una cruz con unas iniciales. Ya cuando le tocó conducir de regreso, estaba muy al pendiente y cuando le tocó pasar por ahí, redujo un poco la velocidad para poder mirar mejor. Y en efecto, ahí en la roca de 1 metro de alto, estaba tallada una cruz con las iniciales. Mi papá siguió pasando por ese tramo en muchas más ocasiones, pero nunca le volvió a pasar que se le subiera ese fantasma al tráiler.
Anomalía. He estado haciendo esto de manejar durante casi 15 años. Lo que voy a contar me sucedió cuando trabajaba para una empresa que tenía muy buena reputación, pero ya que entré me di cuenta de que las cosas no eran tan buenas como decían. En fin, estaba haciendo un viaje durante la noche. Es importante mencionar que la carga que me había dado la empresa esa noche no era del todo lícita, no llevaba armas ni sustancias, eran cierto tipo de piezas que habían entrado al país de forma ilegal, porque el cliente las había comprado de forma ilegal, y por lo tanto no podía declararlas. Entonces, para evitar revisiones en las carreteras principales, me mandaron por carreteras alternas. A mí nunca me ha gustado ir por esa clase de carreteras porque en lugar de irse directo, rodean mucho, y cada 2 o 3 horas atraviesan por pueblos o por ciudades que no son importantes. Estaba atravesando el tercer pueblo cuando, debido a las condiciones climáticas, una ligera niebla comenzó a extenderse por la carretera. Las casas del pueblo que estaba atravesando parecían estar en ruinas. Se veían demasiado viejas, algunas hasta tenían techo de madera. Pero, a pesar del estado de las viviendas, estaba claro que el pueblo no estaba abandonado, porque me estaba acercando a una especie de plaza, y alcanzaba a ver que ahí había personas. Parecía que esas personas estaban haciendo algo, no sé qué, pero algo estaban haciendo. Cuando estaba a pocos metros, noté que las personas voltearon a ver el tráiler. Empezaron a caminar poco a poco hacia la carretera. Entonces noté que todos llevaban una máscara puesta. Esas no eran personas normales, se trataba de una secta, y estaban ahí precisamente porque el lugar estaba en ruinas, y porque esa carretera por la que yo iba no era tan transitada. Las personas enmascaradas empezaron a correr hacia el tráiler, y cuando pasé justo al lado de ellos, escuché cómo todos estaban golpeando la caja. No intentaron detenerme, así que no supe cuál era su intención. Lo que sí lograron fue ponerme muy nervioso, tanto que aceleré sabiendo que las condiciones de aquella carretera no eran muy buenas. Pasaron las horas, ya había amanecido, y a mí me faltaba atravesar solamente un pueblo más para llegar a la ciudad donde dejaría la carga. En eso me rebasan unas camionetas de soldados, pero algo ven y se detienen cerrándome el paso, no de manera brusca, pero digamos que sí tuve que pisar bien el freno. Me pidieron que me bajara y me preguntaron qué era lo que estaba marcado en la caja. Yo no sabía de qué estaban hablando, así que me giré para ver, pues resulta que en toda la caja tenía un montón de manos marcadas con lo que parecía ser sangre. Los de la secta habían dejado eso cuando estuvieron golpeando la caja. Lo que les dije a los soldados fue la verdad, que no tenía idea, que en uno de los muchos pueblos que pasé me topé con gente rara y se acercaron demasiado a la caja. Ellos se voltearon a ver, algo se comentaron en voz baja y luego ya me dejaron ir. Me dio la impresión que los soldados sabían perfectamente de quién eran esas huellas. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.